Buenos días, hermanos. Amén. Bien, contentos, un domingo más, venimos a alabar al Señor, venimos a aprender más de Él y sobre todo agradecerle por sus bondades. Saludamos también a las personas que nos ven por este medio, familiares, amigos, personas que están en otro lugar. Nuestro más cordial saludo. La Iglesia Bautista Emanuel se siente contenta de poderles dar la bienvenida en este día conmigo. Hoy la primera alabanza que tendremos es ¿a quién iré? Familiares y amigos, ¿a quién vamos? Cuando tenemos una necesidad, ¿a quién deberíamos ir en busca de paz? No hay otro que nuestro Señor, nuestro Dios. Pero tenemos que buscar, tenemos que tener un encuentro personal con Jesús para poder, en esa necesidad o en busca de paz, buscarle a Él para que nos pueda escuchar. Entonces hoy día vamos a entonar esta alabanza, ¿a quién iré? Nos acompaña. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir?
Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos siguen a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula El Señor lleva tus cargas. No hay nada más doloroso para el ser humano que la desesperanza. Cuando este sentimiento se instala en la vida de una persona, pareciera que todo puede perder el sentido. De repente, el esfuerzo más nimio, es decir, el esfuerzo más pequeño o el mínimo esfuerzo, para una persona se puede convertir en una tarea improba, es decir, una tarea que va a demandar mucho esfuerzo, pero con el cual nosotros no vamos a obtener ningún resultado. Y así que las fuerzas que uno puede de repente querer desarrollar para seguir adelante, puede parecer que desaparecieran de nosotros. De repente para algunos puede ser que los caminos que uno debe de enrumbarse son muy difíciles, confusos. Las decisiones que uno puede tomar parecieran que son imposibles. Incluso la visión de vida que una persona quiere trazarse parece que se desvaneciera, desaparece. Y mientras intentamos en ocasiones avanzar hacia alguna meta, objetivo o sitio, cargamos muchas veces todas esas dificultades sobre nosotros y pueden a nosotros inundarnos los sentimientos de temor, de culpa o de vergüenza. Puede ser que sentimos que esas cargas nos hunden más y más en nuestra propia desesperanza. Y cuando nosotros procuramos encontrar algún tipo de salida, lo único que podemos encontrar en ocasiones son soluciones que puedan ser solamente parciales o temporales. Ninguna solución definitiva o una solución a largo plazo. Y ante estas situaciones nosotros quisiéramos encontrar de repente un breve descanso para de repente procurar encontrar algo de recuperar nuestras fuerzas. Pero esto suele solamente ser momentáneo. Por un rato olvidamos nuestras tristezas, pero después de un tiempo nuevamente nos inunda la desesperación, la angustia, el estrés o el miedo. Pronto pareciera de que luego de un pequeño descanso todos los problemas volvieran nuevamente alrededor nuestro. Y es que somos muchos los que vivimos sometidos a un ritmo duro de trabajo que nos va desgastando a lo largo de semanas o meses. Esa es la razón por la que muchas personas de repente tratan de refugiarse o salir de todo ese estrés en diferentes lugares, ¿no? Salen de vacaciones o tratan de divertirse para poder sentirse más aliviado de todas las cargas que a uno lo puede inundar día a día. Pero, ¿qué significaría descansar? ¿Acaso descansar vendría a ser irse de vacaciones ahí en la playa para poder contemplar el mar y estar más tranquilo? ¿O olvidarse de cada uno de nuestros problemas o conflictos sumergiéndonos de repente en los ruidos de una discoteca o en los ruidos de una fiesta? ¿Así realmente nosotros
podríamos descansar? Necesitamos recordar que de todas maneras en estos tiempos actuales nosotros estamos prácticamente obligados a vivir de una manera intensa en una vida agitada. Y nosotros muchas veces queremos tenerlo todo, queremos acaparar todo y también hasta disfrutar todo. En ocasiones, justamente por eso, tratamos de rodearnos de 1000 actividades, estudio, trabajo y un montón de cosas que en ocasiones van a resultar superfluas e incluso inútiles para poder nosotros lograr la libertad y estar tranquilos. Por eso es que es necesario que nosotros necesitamos descubrir la naturaleza, contemplar la vida que va a brotar desde nosotros mismos y detenernos ante las cosas sencillas de este mundo, sencillas y pequeñas que en realidad sí nos van a traer una tranquilidad o un gozo en nuestras vidas. Y hay un detalle, que el experimentar la felicidad, escuchen bien hermanos, experimentar la felicidad poco tiene que ver con la riqueza, los éxitos o un placer fácil. Ni la riqueza ni el éxito te va a dar una verdadera felicidad o una verdadera tranquilidad. Es por eso que nosotros necesitamos y debemos arraigar nuestra vida en un verdadero amigo, y ese amigo es Dios, fuente de un verdadero y definitivo descanso. Pregunta: ¿puede descansar el corazón del ser humano sin encontrarse con Dios? No se puede. Al respecto, Cristo en las Escrituras nos da una gran invitación y también una gran exhortación que lo vamos a desarrollar en la prédica de esta mañana. Primero vamos a ver la gran invitación, y esa gran invitación que nos hace el Señor es: venid a mí. Por favor, hermanos, vayamos en nuestras Biblias a Mateo capítulo 11, versículo 28. La palabra de nuestro Señor nos dice en Mateo 11, 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Vean entonces, hermanos, esta hermosa invitación que Jesús nos hace a todos. Jesús nos está diciendo que nos acerquemos a Él para poder bendecirnos y también para ayudarnos a sobrellevar todas esas pesadas cargas que podamos tener. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, los judíos, la población del pueblo de Israel, tenía sobre sus hombros una pesada carga por la situación política en la cual ellos se encontraban por el dominio del Imperio Romano. Pero hoy en día, aplicada esta situación a la vida de los creyentes, no es tanta la situación diferente con respecto al pueblo cristiano actual. Porque el ser humano se encuentra agobiado por diversas cargas que le impone el mundo, la sociedad, las costumbres, incluso relacionados a nuestra propia salud o la medicina o las leyes. También todos nosotros estamos sujetos a diversas cargas que nos agobian. Pero incluso por encima de todos esos agentes externos de repente que nos puedan ocasionar algún tipo de preocupación, sea los estudios, trabajo, economía, nosotros también experimentamos cargas debidas a nuestro pecado y a las consecuencias del pecado que conlleva a nuestras vidas. Una pregunta para cada uno de ustedes, y lo va a reflexionar de manera personal allí dentro de su mente. ¿Alguna vez has sentido que en un momento de tu vida, como si hubieses experimentado o sentido que has estado abrumado por todas las cosas de este mundo? Donde de repente momentos que has pensado que la vida pareciera tan difícil y no importa lo que tú hagas, las cosas no te salían bien. Probablemente tú estés pensando que sí. Pero hay algo. Las Escrituras nos está diciendo que no te preocupes, porque Dios te está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Amén. Todos vamos a pasar periodos como ese.
Momentos que pueden ser para nosotros experiencias para aprendizaje o también momentos de prueba que nos van a fortalecer en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los cristianos van a atravesar momentos que van a significar carga o esfuerzo más veces de lo que nosotros podamos creer. Pero la diferencia es que, en el caso de los creyentes, nosotros sabemos muy bien que podemos descansar en el Señor y que podemos dejar todas nuestras cargas en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este mensaje que nos da la Biblia en este versículo de Mateo está compuesto por varios temas que lo vamos a ir viendo por detallado. Lo primero que nos dice Jesús en este versículo es: venid a mí. Nos hace una invitación. Y esto es una invitación personal para cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice? Que no hay ningún impedimento entre nosotros y Jesucristo para que nosotros podamos acercarnos a Él. Es una promesa que a la vez es bastante sencilla, pero al mismo tiempo sorprendente y refrescante para toda persona que quiera acercarse a los pies de Jesús en medio de sus dificultades. Ahora, noten aquí que Jesús no nos da un camino, digamos así, hacia una iluminación que da la paz, sino que Él se ofrece directamente Él mismo como la solución universal a todas las situaciones que nos puedan agobiar. Y es aquí donde se va a poner a prueba nuestras almas que se sientan abrumadas, tensionadas, cansadas. Si Dios te está dando esta promesa acá en la Biblia, ¿dudarías de Él? No deberíamos dudar de Él. Por el contrario, tenemos que confiar en Él. ¿Queremos nosotros entonces buscar que nuestras almas descansen en el conocimiento de cómo y cuándo Dios puede de repente solucionar esos problemas que nos están agobiando? Y aquí Jesús nos está proporcionando esa esperanza. Aunque no te dice con detalle cómo va a solucionar tu problema o cuándo lo va a solucionar esa dificultad, simplemente nos está diciendo que Dios se va a ocupar de ellos. Dios sabe en qué momento o cómo va a solucionar esa dificultad por la cual tú estás atravesando. Tú no te preocupes ni del cuándo ni de la forma. Solamente confía en que el Señor lo hará en su tiempo y en la manera que Él lo decida en su soberanía. Amén. Amén. Entonces, Jesús no quiere que nuestras almas descansen en el cómo y el cuándo, sino que nosotros fuéramos lo suficientemente responsables de nuestra fe, ser sabios y comprender la soberanía de Dios para saber que Él va a actuar. Más bien quiere Dios que nosotros tengamos esa seguridad para poder descansar en Él y que Él va a cumplir su promesa en la mejor manera y en el mejor momento. Cuando Cristo nos dice, venid a mí, está diciendo, echa todas tus ansiedades, echa todas tus preocupaciones, porque yo me voy a preocupar de cada una de ellas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Te está diciendo también, confía en mí con todo tu corazón, que no te apoyes en tu propio entendimiento, porque en mí, en el Señor Jesucristo, te está diciendo eso, en Él, en el Señor Jesús, vas a poder encontrar una verdadera tranquilidad para tu alma. Dios nos ama. De hecho, Él nos ama tanto que pudo enviar a Jesús, su Hijo unigénito, en la cruz solamente para demostrar su amor hacia nosotros. Jesús no tenía que venir a esta tierra y morir allí en la cruz, pero el amor de Dios es tan grande y deseaba tanto poder liberarnos de esa condenación del pecado que Cristo decidió venir por nosotros. Hay que tomarnos entonces un tiempo para considerar y entender que nosotros somos amados por el Señor Jesucristo. Ahora, esta invitación de venir a mí, que nos hace el Señor Jesús, está dirigido a un grupo especial de personas, a aquellos que se sienten trabajados y cargados. Dios nos hace saber que
nosotros necesitamos descanso. ¿Quiénes son estas personas que trabajan y están cargados, se sienten agobiados? ¿Qué significa eso? Son personas que, a pesar de todos los esfuerzos que hacen para poder salir de un problema, por su cuenta, no logran encontrar una solución y fracasan. Algunas versiones de la Biblia, aparte de la Reina Valera, traducen estas expresiones como agotados, fatigados, cansados. Es decir, que están luchando, que se esfuerzan contra todos los problemas de este mundo, de repente por la alimentación de su familia, contra enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, incluso hasta la mala administración o la mala gestión de los gobernantes, ya sea del presidente, del alcalde, todo lo que ustedes quieren allí, o por otras personas que le causen daño. Es decir, que hay muchas situaciones por las cuales una persona pueda sentirse cargada, angustiada. Pero además de todas esas luchas, también uno puede tener una lucha contra su propio pecado, o querer esforzarse por vivir en santidad. También eso puede representar una carga para algunas personas. Y sobre esas cargas, el Señor Jesucristo quiere actuar directamente. Sabemos entonces que cuando nosotros queremos trabajar o solucionar algún problema en nuestra vida con nuestras propias fuerzas, no siempre las cosas van a salir bien. Entonces, cuando uno está sobrecargado, es como si tu espíritu, tu mente, tu voluntad o tus emociones no pudieran funcionar porque tienes un peso sobre ti que intentas levantar por ti mismo y no logras sacarlo. Esto hace que puedas sentirte deprimido, ansioso, entre otros tipos de situaciones o de sentimientos negativos. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra aquí? Que nosotros no debemos de tener miedo de nada en este mundo, porque Dios está con nosotros y Dios quiere protegerte sobrenaturalmente. No sé si a algunos de ustedes le ha pasado esto, que quizás estuviste justo a punto de tener un accidente automovilístico y estabas tan seguro de que estaba a punto de suceder y que ya ese carro se iba a chocar, pero en un último momento pareciera que algo pasó y que te ha librado de la muerte. A algunos de repente le ha pasado eso. A mí me pasó con un avión, que parecía que el avión se iba a estrellar, pero no pasó nada, nos salvamos todos los pasajeros dentro del avión. ¿Y es por qué? Porque Dios decidió mantenerte a salvo. Dios también puede mantenerte a salvo de ese problema por el cual tú estás atravesando. El caso extremo de las personas que puedan sentirse trabajadas y cargadas es la depresión, el trastorno psiquiátrico de la depresión. ¿Y qué sucede con la depresión? La depresión nos puede privar de la capacidad de disfrutar la vida y no solamente va a lastimar mentalmente a la persona, sino también física y espiritualmente la depresión va a destruir a la persona. Y esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Ni tampoco nosotros hemos sido creados para que vivamos de esa manera. Dios quiere que nosotros podamos tener una vida plena. Dios quiere sanar tu mente mientras que nosotros avancemos con pasos en nuestra fe y que podamos encontrar descanso en Él. Ahora, el estar cansados y trabajados no está relacionado solamente con el cansancio físico. También tiene que ver mucho con el cansancio espiritual y emocional, por el cual nosotros atravesamos dificultades o son causados de repente por diferentes tipos de tribulaciones, dificultades. O de repente también por nuestra propia lucha contra el pecado. Entonces, más que el cansancio físico, hermanos, cuando hablamos de trabajados y cargados no significa que yo tengo mucho trabajo en el hospital, donde tú labores, o en el colegio, o significa que tú estás muy cansado de estudiar diferentes materias en el colegio o en la universidad. A eso no va tanto el versículo de estar trabajados y cargados, sino que
más que el cansancio físico, es el cansancio moral, espiritual y del estado de ánimo de que tanto te esfuerzas y parece que tú avanzas poco. Algunos parece que avanzaron rápido, pero llegan a un lugar, a un momento, y tienen que retroceder nuevamente al punto de partida, incluso más atrás que el punto de partida, como si todo retrocediera en tu vida a pesar de lo mucho que te esfuerces para lograr algo. Y este tipo de cansancio no lo va a curar las vacaciones. No van a desaparecer por el hecho de que te tomes una semana sin estudiar o una semana sin trabajar. Vuelves al trabajo, vuelves al estudio, nuevamente te agobian esos sentimientos de desesperación, de ansiedad, de que no estás avanzando. O sea, de nada sirven esas vacaciones cuando ese cansancio o ese trabajo está arraigado aquí en tu corazón o en tu mente. Momentáneamente puedes sentir algo de alivio, pero luego la paz de tu corazón o la tranquilidad de tu espíritu desaparece. Ocasiones nosotros vivimos haciendo muchas cosas en poco tiempo. Y es que a veces pensar, ¿no?, que vivir acelerados va a ayudar a solucionar los problemas, pero por el contrario, lo único que hacemos es desgastarnos más. Es por eso que en ocasiones, ni aunque salgas a la mejor vacación, vas a poder resolver el cansancio de tu vida. ¿O qué sucede también? Que a veces nos fijamos como el impío, es decir, la persona mala prospera. Vas a ver de repente una persona mala que le va bien económicamente y hasta físicamente parece que esa persona mala estuviera bien sana. Mientras que tú, siendo creyente, siendo fiel en la palabra, te falta el dinero para una cosa o estás enfermo. Y dices, ¿y por qué esa persona que no cree en Dios le va todo bien? Que aparentemente viven felices y viven gozando de muchas, entre comillas, bendiciones materiales. Pero no siempre lo que nosotros vemos es lo que realmente sucede en su vida. Podrán tener ellos externamente muchas cosas, pero qué angustias habrá detrás de esa fachada bonita de su casa. Pero para el creyente, ¿qué nos está diciendo Dios? La promesa es que en Él nosotros vamos a poder encontrar un descanso para nuestra alma, es decir, una tranquilidad y fortaleza para nuestras vidas. Amén. Y al mismo tiempo, en estos versículos también nos da una gran exhortación. Nos está diciendo Jesús, llevad mi yugo. Ahora, hermanos, leamos los versículos que continúan. Mateo 11, los versículos 29 y 30. La palabra de nuestro Señor nos dice en Mateo 11, 29 y 30: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. En este versículo nos dice, tomad mi yugo. Aquí, en esta iglesia, como estamos en una zona de campo, conocemos bien el término de yugo. Las personas que de repente viven en ciudad y nos están escuchando por las redes sociales, el yugo es aquella vara de madera con la cual se unen a dos bueyes o dos toros para que puedan conducir un arado o yunta, como lo decimos aquí, y así puedan trazar los surcos en un terreno para el cultivo o para la siembra. Con estos animalitos pues se cosecha o se plantan las semillitas de las plantas. Aunque ahora, claro, con la tecnología, ahora esas yuntas, ese yugo ha sido reemplazado con los tractores. Pero de repente ustedes han visto en los documentales de la agricultura que pues antes se hacía con caballos o con bueyes el cultivo utilizando pues esa vara de madera que usa en sus bueyes. A esa vara se le llama el yugo. Pero ustedes imaginen, el yugo es de madera y pesa. Si tú le pones una vara de madera a unos bueyes, esos bueyes van a sentir el peso de la vara, sumado a que tienen que, con la fuerza de los bueyes, surcar la tierra. Entonces dirías, ¿cómo es posible, así te pones a pensar, que Dios me está diciendo que lleve su yugo para que yo descanse? Si más bien el yugo está pesando, más bien, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Que trabaje o que descanse? Total, ¿cómo es el asunto? Dirías, ¿no es cierto?
Y hemos visto que se colocaba el yugo sobre una bestia para que pueda arar el terreno. Vimos ya, entonces, el yugo es una herramienta agrícola. Los campesinos pues utilizaban, ya está todavía, hay lugares donde se utiliza el yugo con los bueyes para que puedan utilizarlo en el arado. Pero noten algo, que cuando se coloca el yugo sobre los bueyes, permite de que los dos bueyes vayan a un mismo ritmo de camino y en una misma dirección, para que el surco del terreno salga derechito. Si no tuvieran los yugos, un buey se va para acá, el otro buey se va para otro lado, y saldría todo ahí una enredadera ese terreno. Cuando los bueyes están unidos al yugo, no puede ir uno más rápido que el otro, ni más lento, y van en la misma dirección. Cuando los bueyes son unidos con un yugo, son menos propensos a desviarse de la ruta cuando están trabajando juntos. Y algo más, cuando la carga de yugo está dividido entre dos bueyes, la carga va a ser más liviana para los dos toritos. Entonces, cuando Cristo está diciendo que lleves el yugo, no es que el yugo te lo vas a cargar tú solito, sino que ese yugo lo vamos a llevar junto con Cristo. Estamos unidos a Él mediante ese yugo. Y entonces Jesucristo directamente en persona te va a ayudar a soportar esa carga que te fastidia, esa carga que te agobia. Amén. Es así entonces que Jesús está usando esta ilustración del yugo para simbolizar una alianza con Él. Dios nunca ha pretendido que tú solo soportes tus cargas. Dios no te dice que tú solo te las arreglas. Eso no te dice el Señor. Cuando Él te está diciendo, vas a llevar mi yugo, te está diciendo lo siguiente: yo te voy a ayudar a soportar tus cargas. No vas a hacerlo solo. Cuando estés cansado y desgastado, emocionalmente exhausto, déjame llevar la carga contigo. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Amén. Y para esto nosotros necesitamos tener fe, creer y permanecer en Él, basándonos en las promesas o las esperanzas que tenemos en la palabra. Ese es el yugo que Dios nos está invitando a ponernos. Entonces, vemos lo siguiente. Cuando Cristo estuvo en la cruz, tomó nuestro inconcebible e insoportable yugo, pesado por la condenación y el castigo del pecado. Y Él ofrece a cambio un yugo más fácil y más ligero. ¿De qué? De confiar solamente o simplemente confiar en Él. ¿Qué significa esto? Si te está diciendo Jesús que lleves su yugo, pero a veces te dice que su yugo es fácil y ligero, nos está diciendo que prácticamente todo el trabajo o todas las cargas de esa dificultad la va a llevar Él mismo. Y Él no va a obrar solamente pues en las dificultades seculares o materiales que nosotros podamos atravesar, sino también nos va a ayudar en esa carga de nuestras faltas o nuestros pecados. Por eso es que nosotros debemos confiar plenamente en Él. ¿Qué hacemos entonces? Hay que creer, hay que permanecer en Él, seguir los pasos de Jesús. Ese es el yugo que Cristo nos está invitando a ponernos. El único yugo que existe por el cual nosotros vamos a poder encontrar un real descanso para nuestras almas. Nuestras almas entonces, hermanos, solamente van a encontrar un descanso en la esperanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros deberíamos buscar frenéticamente, es decir, con mucha intensidad, para que nosotros podamos encontrar la solución a nuestras almas que se puedan sentir inquietas, agobiadas o estresadas. Pero ¿qué sucede? En el mundo encontramos diversas publicidades, ¿no? Hay un marketing intenso en todas las cosas del mundo para poder, dice, buscar una tranquilidad.
El mundo te va a ofrecer diversión, vacaciones, tragos, fiestas. Esto es lo que te ofrece el mundo para que tú encuentres tranquilidad o felicidad. Pero ya hemos visto de que no la vamos a encontrar realmente en eso. La verdadera felicidad, la verdadera tranquilidad para nuestra vida la vamos a encontrar en nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, con esas falsas esperanzas del mundo no la encontramos, no vamos a encontrar la tranquilidad. Solamente estas situaciones de repente te van a dar una tranquilidad superficial y van a enmascarar, por el contrario, el efecto que tiene nuestra alma agobiada. Realmente eso no va a aliviar tu alma. Jesús entonces es la única respuesta a todas tus preguntas, preocupaciones, temores y necesidad que nosotros tenemos. Jesús sabe que Él es el único también por el cual nosotros encontramos la salvación. Jesús es nuestra fortaleza, nuestra roca poderosa, nuestro refugio. Él es el único que puede responder a nuestras preocupaciones, temores y necesidades. Y asimismo, Él también se ofrece de una manera simple y completa para todas sus angustias. Porque nuestra esperanza solamente va a ser de Él. Y solo en Él podemos encontrar un real descanso para nuestras almas. Amén. Ahora, ¿cómo encontramos ese descanso de Dios? Podemos llegar a ese descanso a través del Espíritu Santo. Y esto no, ¿por qué? Porque esto no lo podemos hacer solos. No se trata solamente de esforzarnos más, sino de confiar más en el Señor. Tenemos que aprender a descansar en Dios, pero para esto también tenemos que tomar un tiempo, porque es un proceso. El querer buscar el descanso en nuestro Señor es de repente como pelar una cebolla. A veces uno pela la primera capa de la cebolla y ve que todavía hay algunas capas que todavía están secas. Y tenemos que sacar o remover una capa tras otra capa de la cebolla hasta que lleguemos a la pulpita de la cebolla que está más fresca para que nosotros podamos cortarla y empezar a preparar los alimentos. Nosotros tenemos que ir así, con un proceso, ir meditando en la palabra capa tras capa, orando y orando para ir así encontrando cada una de las promesas del Señor o las palabras de aliento que Él tiene para nosotros. Así nosotros vamos a poder descubrir más de Él, aprender más de Él y también disfrutar más de su presencia o de su escritura. Es un viaje entonces que nosotros no vamos a poder emprender en una. Es un proceso. Tenemos que tener mucha voluntad y también dar tiempo pues, para poder desarrollarnos espiritualmente. Para esto nosotros podríamos preguntarle a Dios cuál es el primer y pequeño paso para encontrar un descanso en Él, y luego a través de las Escrituras Él nos va a decir cómo es que tenemos que dirigir nuestra vida. Para eso tenemos que tener este corazón dispuesto a querer encontrar la voz del Señor a través de su palabra. Amén. Hay que aprender a buscarlo. El proceso para encontrar la palabra de Dios es muy diferente de repente al estudio que tú puedes hacer de un libro de ciencias o de literatura. Para esto hay que dejar que Dios, en el estudio de la palabra, hay que dejar que Dios nos muestre su camino. Hay que orar antes de estudiar la palabra y pedirle al Espíritu Santo que sea quien nos guíe a través del estudio de las Escrituras. Esta entonces es una gran invitación que el Señor Jesús nos hace para que vayamos a Él, para que nosotros podamos llevar ese yugo junto con nuestro Señor Jesucristo y en Él vamos a encontrar un verdadero descanso, que no lo vamos a poder encontrar de manera aislada. Solo no vamos a poder encontrar el descanso, sino únicamente unidos a Jesús. Y Él también tiene esa intención de que estemos con Él, pero al mismo tiempo no quiere que pues, el cristiano permanezca aislado, sino que el cristiano pueda estar dentro de una comunidad, que estemos unidos todos aquí como hermanos dentro del templo. Justamente también el propósito, o uno de los propósitos de poder congregarnos, es que entre todos también nos podamos
ayudar a soportar nuestras cargas. Cuando ves de repente a uno de tus hermanos, el que está acostado o el que está atrás, lo ves ahí con la cara un poquito triste, ¿qué le dices? No, dile, hermano, ¿qué te está pasando? ¿O qué te puedo ayudar? ¿O puedo orar por ti? Y eso también, el aliento entre los hermanos, van a ver que es también muy favorable para que nosotros podamos sentirnos aliviados de las cargas que nosotros tenemos. Es por eso también una de las grandes razones que la iglesia como congregación existe. Y es que todos, hermanos, todos, sin excepción, vamos a soportar cargas y no vamos a cansar. Depende de cada actividad que nosotros desarrollemos, o nuestro estado de salud, o en el entorno familiar que nos rodea. De diferentes maneras, por diferentes razones, en diferentes momentos, todos vamos a experimentar diferentes tipos de cargas. Pero cuando estemos cansados, hermanos, no hay que desanimarnos. Ni tampoco podemos caer en la incredulidad. En esos momentos entonces nosotros tenemos que buscar, ya sabemos, el refugio en nuestro Señor Jesucristo. Y también busquemos, si es posible, el aliento o el consejo de algún hermano ya con más años o más experiencias en la fe. Es por eso que, hermanos, no hay que descuidar el reunirnos como otros tienen por costumbre. Es decir, no dejes de congregar, no te alejes. Algunos dicen, pero yo puedo ver la prédica a través de internet. Bueno, en el tiempo de la pandemia y emergencia sanitaria todavía se justificaba. Pero ahora que ya las iglesias están abiertas, no te acostumbres tanto a las prédicas por internet, porque no vas a encontrar la misma esencia a través de una pantalla de celular o de televisión o de computadora, como la encontrarías tú aquí dentro del templo. Dentro de la iglesia también podemos tener la oportunidad de alentarnos o de exhortarnos a los unos a los otros. Entonces, si te sientes trabajado o cargado o cansado, por cualquiera que sea la razón, por compleja que sea la causa, Jesús te invita a ir a Él. Él te dice, ven, toma mi ligero yugo, cree en mí. Ese problema puede ser difícil, pero te está diciendo, tú no estás solo, te está diciendo el Señor Jesús. Te está diciendo que vayas a Él, que puedes confiar en Él como un amigo. Cree y permanece en el Señor Jesús. Sigue el ejemplo de Él y encontrarás un descanso para tu alma. Amén. A manera de conclusión, cuando el Señor nos dice lo siguiente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, es una expresión muy hermosa que el Señor nos dice y que todas la deseamos. Nuestro Dios no quiere que carguemos con los problemas nosotros solos, con ese peso que pueda agobiar nuestra vida. Dios quiere que nosotros entreguemos todas nuestras cargas a Él, y además Él promete que va a llevar esa carga junto con nosotros, unido a nosotros, y que Él nos va a hacer descansar. Amén. Él nos ofrece un yugo, una unión con Él, para que podamos disfrutar verdaderamente nuestra vida, liberándonos de las preocupaciones, pero también liberándonos de nuestros pecados. Dios no nos hizo, Dios no nos creó para que nosotros podamos estar deprimidos, para pensar que la vida no vale la pena. Dios no nos creó para eso. Dios nos hizo para un propósito. Solo debemos encontrarlo ¿con qué? Con ayuda en Él, confiando en Él, en comunión con Él y permaneciendo siempre en Él. Amén. Gracias. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, en esta mañana por tus infinitas promesas, en las cuales tú nos dices que no estamos solos ante las dificultades de la vida. Tú nos dices, Señor, que ante una situación que nos pueda agobiar o estresar, tú estás con nosotros unidos. Que podemos
confiar en ti cada una de nuestras cargas, y así, Señor, tú puedes permitirnos repasar. Padre Celestial, muchos de los que están aquí en el templo o de los que nos escuchan a través del internet pueden sentir diferentes tipos de cargas, ya sea por problemas familiares, económicos, académicos o de salud, o por culpa también de nuestras faltas. Pero Padre, tú eres tan poderoso que puedes ayudarnos en medio de ellas. Señor, ayuda a cada uno de nosotros a tener un mayor nivel de fe, un mayor nivel de confianza en ti. Provéenos también, Señor, de lo que necesitamos, o ayúdanos a tener más sabiduría para poder resolver esas dificultades. Y tú abre puertas que sean necesarias, o danos los medios suficientes también para salir adelante. Confiamos en ti, Señor. Permite que cada uno de nosotros avancemos en nuestro crecimiento espiritual, siempre enfocándonos en Cristo. Te damos honra y gloria, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.